delegación que piden los progenitores para efectuar, habrá que analizar, después vamos a ver, si esa delegación es acorde con ese interés superior del niño, porque fíjense que dice el interés superior del niño y por razones suficientemente fundadas, que podamos ver, lo tiene que establecer el juez. Está claro que esta delegación está concebida e ideada sobre la base del interés superior del niño. Y además está desde el inicio esto como poniendo la condición y el eje sobre este punto. Entonces dice, en el interés del hijo y por razones suficientemente justificadas, los progenitores pueden convenir, lo de pueden es importante porque, en primer lugar, obviamente no es una obligación, sino que ellos lo pueden pedir, pueden, es una facultad, y requiere además la voluntad de los progenitores, no puede ser, digamos, de oficio. Los progenitores pueden convenir que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgada a un pariente. Es decir, acá la ley llega al destinatario o la persona sobre la cual se puede hacer la delegación, digamos el delegado, y acá nos plantea o nos abre el primer problema, que desde este punto de vista yo creo que este primer requisito o este requisito fundamental claramente es contrario a los criterios constitucionales y convencionales, porque estamos hablando de un código del 2015, es decir, un artículo y un texto del 2015. Más allá de que luego de la reforma constitucional del 94, como todos sabemos, y por la incorporación de los tratados con jerarquía constitucional se ha ampliado el concepto de familia, avanzándose hacia vínculos, digamos, que van más allá de los conceptos clásicos de parentesco y de matrimonio, y claramente en el nuevo código se avanza respecto de nuevos modelos familiares como las uniones convivenciales, o en el caso dentro del título de la responsabilidad parental, en la figura del progenitor afín, que ahora vamos a hacer una referencia porque está involucrada esta delegación. Claramente, digamos, hay un avance en ese sentido respecto de ese concepto restringido de familia, que luego era basado solamente en el parentesco o clásicamente en el parentesco y en el matrimonio, ahora se avanza sobre nuevos vínculos. Pero fundamentalmente, con una norma o una disposición que en realidad abre el camino en el orden interno, más allá de los tratados internacionales, por eso digo, de un concepto amplio de familia, etc. En el orden interno, como todos sabemos, en el año 2005, o sea, 10 años antes del nuevo código, se dictó la ley 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, obviamente hoy vigente. Por lo cual se establece un régimen legal integral de la niñez en todo lo que tiene que ver, y coherente con la Convención de los Derechos del Niño, en el orden interno, una ley nacional sobre, como dice el nombre, protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en ese caso, al año siguiente, y a propósito de esta ley del 2005, al año siguiente, en el 2006, el decreto 415 reglamenta la ley 26061. O sea, el decreto 415 reglamentario de la ley 26061. Y en ese decreto reglamentario aparece en el orden interno un concepto de familia, acorde con los tratados internacionales, etcétera, etcétera, y con este concepto amplio, porque cuando reglamenta el artículo 7 de la ley 26061, dice el decreto reglamentario, artículo 7, que es un concepto de familia en el vínculo paterno-filial muy claro y muy actual en lo que estamos viendo, porque dice, se entenderá por familia o núcleo familiar
grupo familiar de origen, como término sinónimo, medio familiar comunitario y familia ampliada, es decir, distintos nombres como sinónimo, además de los progenitores, a las personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, a través de líneas de parentesco, por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada. Punto. Podrá asimilarse al concepto de familia a otros miembros de la comunidad que representen para la niña, niño o adolescente, de lo que estamos hablando acá, del vínculo paterno-filial, vínculos significativos y afectivos en su historia personal, como así también en su desarrollo, asistencia y protección. Fíjense la palabra vínculo significativo y afectivo, que es lo que en realidad hoy se conoce más como la socioafectividad. En este sentido, en el orden interno, y coherente con los tratados internacionales, etc., acá tenemos un concepto de familia que tenemos que utilizarlo hoy en el 2020, en punto a la relación paterno-filial, porque fíjense que contempla en un concepto de familia, no solamente aquellos, como dice el artículo, la reglamentación del artículo 7, los que tienen un vínculo de parentesco, sino también aquellos que tienen, respecto de la comunidad, un vínculo significativos y afectivos con el niño, que tiene que ver con esa identidad, digamos, dinámica, más allá de la identidad estática, que tiene que ver con la construcción de ese vínculo de relación. Fíjense que este concepto es claramente un concepto en la cual es importante, digamos, tomarlo, y que sin embargo pasa bastante desapercibido. Digo pasa desapercibido porque acá vamos a ir 9 años después al nuevo código. Y en el nuevo código, como todos sabemos, se ha constitucionalizado desde el punto de vista, o se ha resaltado la constitucionalización del derecho privado, la constitucionalización del derecho de familia en particular, y nos encontramos con que un nuevo instituto, la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, estamos viendo quién puede ser sujeto pasivo de esa delegación, es decir, a quién yo puedo hacer esa delegación. Y fíjense que el concepto jurídico de la delegación, 2015, tiene un concepto clásico de familia, porque dice, y acá vuelvo a lo que leí, dice que los progenitores pueden delegar el ejercicio de la responsabilidad parental para que sea otorgada a un pariente. Pariente. Fíjense que el artículo que leí hoy del artículo 7 dice, además de los parientes, otros que tengan vínculos significativos y afectivos, ¿no? Acá lo reduce a un pariente. En ese sentido, creo que claramente uno puede plantear la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad, porque, volviendo al principio, si el interés superior del niño es lo que yo tengo que analizar, la pregunta sería, en el caso concreto, ¿por qué ese interés superior del niño yo lo voy a prohibir o no contemplar o limitar a un pariente y no a un referente afectivo, por ejemplo? Vamos a suponer una persona un vecino, que crió al niño 6, 7 años. Desde que nació, lo crió. Lo crió en el sentido de que era el vecino, los padres trabajaban todo el día, y te estoy hablando de casos reales, en donde un vecino, obviamente amigo de los padres, de hecho, digamos, dejan a cargo a ese niño en gran parte del día o muchas horas del día, ya sea por problemas laborales, etcétera, etcétera. Bueno, a los 7 años, en un ejemplo, los progenitores pretenden hacer una delegación ejerciendo el derecho del 643. Fíjense que si yo analizo acá el interés superior al niño, podría ser que este vecino o vecina
en realidad esté, en base a ese interés superior del niño, en mejores condiciones que cualquier pariente. Porque puede ser que un pariente lo haya visto al niño o lo vea una vez al año, o 2 veces al año, o nunca. Entonces la ley está prejuzgando, el legislador está prejuzgando de que esa delegación en el interés superior del niño debe ser a un pariente. Digo, esto es contrario, obviamente, a la diversidad de situaciones que se pueden dar, y por lo tanto, en esas circunstancias yo creo que tiene que quedar abierta a la valoración judicial para interpretar cuál es el interés superior del niño en esta situación o en estas condiciones, que puede ser un pariente o no. Pero si yo tengo que analizar el interés superior del niño, yo no puedo cerrar o predeterminar legislativamente que tiene que tener, en este caso, un vínculo de parentesco. Por lo tanto, este requisito me parece que es totalmente cuestionable y totalmente limitativo de un concepto de familia no solamente constitucional, sino por eso decía de este artículo del decreto reglamentario, el artículo 7, que tiene que ser una pauta importante a utilizarse en todo el tema de familia y en este tema en particular, que a veces pasa desapercibido porque es un concepto de familia acorde al concepto y al alcance de la diversidad de los modelos familiares, en las cuales las familias no solamente en los vínculos afectivos respecto al niño, no solamente está involucrado el vínculo de parentesco o de la responsabilidad parental, en este caso obviamente de los padres, sino todos aquellos que tengan un referente afectivo. Por lo tanto, en su vida de relación el niño puede tener un referente afectivo mucho más cercano que un mismo pariente, claramente. Por lo tanto, esto de parentesco me parece un concepto que no guarda coherencia con ese concepto amplio de familia. Pero bueno, en ese caso hay que cuestionar el artículo porque está claro que el artículo dice a los parientes, ¿no? Coma. Sin perjuicio de lo establecido en el 674. En el 674 tiene que ver con un artículo del progenitor afín. Y en el caso del progenitor afín, ahí también la ley permite la posibilidad de la delegación al progenitor afín. Si se da esta delegación cuando dice sin perjuicio del 674, porque este caso del 674, que ahora voy a leer, sería el progenitor afín, sería el único caso que no es pariente. Es decir, es el progenitor afín. Dice el artículo 674. El progenitor a cargo del hijo puede delegar a su cónyuge o conviviente el ejercicio de la responsabilidad parental cuando no estuviera en condiciones de cumplir la función en forma plena por razones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria, y siempre que existe imposibilidad para su desempeño por parte del otro progenitor o fuera conveniente este último asuma su ejercicio. Es decir, este es el único caso, desde el punto de vista legal, que el destinatario no es un pariente, que sería el progenitor afín. Es decir que la ley establece que esa delegación tiene que ser a un pariente o, en su caso, el progenitor afín, que no es pariente. En ese caso, digo, está permitido. Esta sería la excepción. Obviamente, como decimos, es un concepto restringido porque debería quedar abierto a cualquier otra circunstancia, obviamente, además del progenitor afín, entre otros, cualquier otro que tenga en el interés superior del niño un vínculo afectivo con el niño. Pero bueno, ese sería legalmente el único caso que no sería pariente. Punto seguido. Ahí la ley refiere a quienes pueden delegar ese ejercicio. Dice, el acuerdo con la persona que acepta la delegación debe ser homologado judicialmente. Acá aparecen dos elementos, uno obvio y el otro importante. Uno obvio porque obviamente, primero, como dijimos al comienzo,
los que tienen la responsabilidad parental deben querer delegar. A nadie les puede imponer u obligar a esto. Pero obviamente el destinatario, el pariente o el progenitor afín deben aceptar. Es decir, yo quiero delegar el ejercicio a un pariente, bueno, obviamente ese pariente tiene que aceptarlo. Por lo tanto, se requiere, obviamente, el acuerdo o la aceptación de la persona a quien se le va a delegar, y dice que debe ser homologado judicialmente. Acá aparece un requisito importante porque todo este escenario del 643 que estamos analizando debe ser judicializado. Esto de debe ser judicializado es importante porque, como vemos al comienzo, cuando decíamos el interés superior del niño, porque uno dice, bueno, pero si están de acuerdo las partes, él o los progenitores y el destinatario, vamos a suponer el pariente, podría darse este acuerdo sin necesidad de intervención judicial. Sin embargo, la intervención judicial obligatoria está dado porque los progenitores pueden tener ese acuerdo, pueden querer, el destinatario puede querer, y sin embargo el juez, analizando e interpretando en el caso concreto ese interés superior del niño, podría negar. Es decir, esto es importante porque, ¿qué quiero decir con esto? Debe judicializarse y el juez no está obligado a convalidar eso. Por lo tanto, hay un aspecto o un elemento que hay que agregar, además de la voluntad inicial de las partes o el deseo, tanto de los progenitores como del pariente, de que sea en garantía y en protección de ese interés superior del niño. Para lo cual el juez, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, deberá analizar y en ese caso homologar judicialmente si correspondiere. Pero dice, debiendo oírse necesariamente al niño, punto, al hijo. Acá se introduce algo que parece que es importante, pero no hay una incorporación, digamos, más acorde con lo que sería la lógica de tanto de la Convención como de la 26061, porque en este contexto, fíjense que dice, debe oírse al hijo, al hijo. Acá estamos hablando de una delegación a una persona que puede ser desde el nacimiento hasta los 18 años. Es decir, a todo niño o niña adolescente que esté sujeto a la responsabilidad parental. Obviamente, como sabemos, la responsabilidad parental cesa de pleno derecho el día que la persona cumpliere 18 años de edad. Es decir, que el universo posible respecto de la edad etaria de ese niño es de 0 a 18. Y ahí dice el hijo. ¿Cuál es la garantía o la condición que establece la ley? Que sea oído. Obviamente esto es positivo porque le da participación e intervención y garantiza este derecho a ser oído. Sin embargo, no distingue según sea un adolescente o no. ¿Por qué digo esto? Estamos hablando de la delegación. Porque si fuera un adolescente, la ley debiera establecer más que el derecho a ser oído, que lo tiene todos, y está claro en el contexto de la ley, tiene que requerir el consentimiento. ¿Por qué digo el consentimiento? Pues vamos a suponer un adolescente de 16 años. 16 años. Claramente es un adolescente. Entonces, los padres, los progenitores, le dicen al adolescente, mira, nosotros vamos a delegar, ahora vamos a ver el plazo por un año, vamos a delegar el ejercicio a tal pariente, a tu tío, por razones debidamente fundadas, etcétera, etcétera, que vamos a aprobarlo frente al juez. Si el adolescente, en este caso la persona de 16 años, no quiere saber de esa delegación, la pregunta sería, ¿por qué la ley, el juez, le va a imponer esa delegación? Eso es importante
¿Por qué estoy diciendo que es importante? Porque lo que el juez tiene la obligación es de oír al niño. Pero el juez puede, y en derecho a ser oído está claro, que el juez puede resolver en contra de su voluntad. Es decir, ¿qué quiero decir esto? Que a la persona, en el contexto del artículo, a la persona de 16 años la escucha, no quiere la delegación, y en este caso podría llegar a decir el juez que en interés superior al niño, y dadas las razones y los fundamentos por los cuales se haga esa delegación, etcétera, se lleva adelante la delegación. Ahí en ese caso yo entiendo que tratándose de un adolescente debiera prestar el consentimiento, sin cuyo consentimiento, que es más que el derecho a ser oído, no debería haber delegación, porque no solamente por la participación del niño y por darle en esto de la madurez la suficiente y autonomía en este sentido, sino porque además la relación ya nace conflictiva. Porque si yo tengo un adolescente de 16 años, en el ejemplo que estoy diciendo, que no quiere que su tío tenga el ejercicio de la responsabilidad parental, imagínense que si se le impone esta circunstancia, el vínculo y el ejercicio de ese ejercicio, valga la redundancia, va a nacer conflictivo. Por lo tanto, si la persona, el niño, en este caso, el adolescente, en el ejemplo que estoy diciendo, no quisiera esa persona, no debería haber directamente delegación. Pero bueno, reitero, el juez lo que puede hacer es decir, bueno, como el adolescente no quiere, yo no homologo, está claro. Pero en todo caso, vuelvo a repetir, es una facultad del juez. Es decir, el adolescente no tiene la autodeterminación. El adolescente lo que tiene, en este caso, es un derecho a ser oído. Acá yo creo que tuvo que haberse distinguido según sea adolescente o no. Si no es adolescente, debió haberse garantizado, como se garantiza el derecho a ser oído, y para el adolescente debió haberse exigido directamente el consentimiento, sin cuyo consentimiento no puede haber o no debería poder haber delegación. Bueno, de todas formas, eso habrá que ver la jurisprudencia cómo recepciona, digamos, si en situaciones concretas el adolescente no quiere, si los jueces mantienen esta voluntad o en contra. Digo en contra porque puede suceder que los padres, los progenitores y el tercero prueben de que deba quedar con esa persona y en este caso interprete que el interés superior del niño pueda ser, aún habiéndolo oído, darse ese ejercicio. O homologar, digamos, ese acuerdo. Bueno, punto seguido. Seguimos. Y acá viene otro requisito que es también cuestionable constitucionalmente y convencionalmente. Porque dice, tiene un plazo máximo de 1 año, pudiendo renovarse judicialmente por razones debidamente fundadas por un periodo más, con participación de las partes involucradas. Es decir, que la ley establece de esta delegación un plazo máximo de 1 año, pudiendo renovarse una vez más, 2 años. De circunstancia extrema máxima. La pregunta acá, por ese plazo máximo, puede ser menos. Entonces el juez va a determinar, o puede determinar menos, nunca más. La pregunta sería, desde el punto de vista constitucional, ¿por qué una norma interna, igual que como pariente, impone al juez, en abstracto, de que ese interés superior del niño, en el objeto de la delegación, debe tener como máximo 1 año? Digo, vamos a las situaciones concretas. Puede ser que los progenitores, por razones de viaje, tengan que hacer un viaje, bueno, 6 meses, 7 meses, perfecto, sería razonable. Pero vamos a suponer que los progenitores tienen que irse fuera del país por razones de tratamiento de salud. 2 años. Hasta 2 años podría plantearse eso de la renovación y habría que ver otra vez que se renueve formalmente, ya innecesariamente.
pero no más de 2 años. Y entonces ahí ya no habría interés superior del niño. Ya no habría posibilidad de, a través de la delegación, darle un encuadre jurídico a ese vínculo de hecho que queda el niño en estas condiciones. O vamos a suponer una situación, digo, más clara. Digo, esto del tiempo es importante porque lo que vino a resolver la ley es situaciones excepcionales, por razones de viaje, salud, digamos, cuestiones de poco tiempo, pero no en sistemas de largo tiempo. Porque puede ser, por ejemplo, en el sistema rural, en la cual los progenitores le dan a un tío, a un pariente, digamos. Se mantiene esto el requisito, vamos a suponer, un pariente, quiere delegar el ejercicio porque estudia en esa provincia, en esa ciudad, y para que esté a cargo legalmente en cuanto al ejercicio, esa persona que de hecho está conviviendo con el niño, ¿por qué no podría delegar ese ejercicio mientras dura el sistema educativo? En cuyo caso el juez, analizando las circunstancias, dice, sí, acá el interés superior al niño es que esta persona, el pariente en el caso, tenga el ejercicio, y todos están de acuerdo, tenga el ejercicio y que en el interés superior al niño esa delegación está dada en razón del estudio que él está haciendo. Y entonces ese sistema educativo, que puede ser 3 años, 4 años, la pregunta es, ¿por qué no, en esa circunstancia, no establecerse esta delegación? Fíjense que va a tener este obstáculo porque yo no puedo utilizar esta institución legal para darle cobertura a la persona que va a estar a cargo del niño. Otra vez vamos a tener el inconveniente de cuál es el régimen legal que está en cabeza de esa persona, si es más del tiempo. Digo es más del tiempo porque es importante, porque esta delegación lo que hace es darle un encuadre legal a aquella persona que de hecho, como sería una guarda, etcétera, se encuentra jurídicamente protegida. Y ahí hay situaciones fácticas en la realidad, digo, previo al código y postcódigo, mucho más amplia de 1 año, aún de 2 años. Y por lo tanto, acá, digamos, se ha perdido la posibilidad de utilizar esta institución para situaciones, digamos, temporalmente más alto. ¿Y por qué digo temporalmente de más tiempo? Porque acá estamos hablando de un procedimiento judicial y del interés superior del niño, entonces no hay razón para imponer un plazo máximo. Distinto sería si esto fuera extrajudicialmente. Entonces acá podría el plazo máximo ser razonable porque yo extrajudicialmente podría decir, bueno, yo delego la responsabilidad parental en este pariente por 7 años porque quiero. Y entonces queda a voluntad de las partes. Ahí entonces uno podría decir, no, acá tiene que haber un plazo máximo. Ahora, lo que comprende la ley, y es lo que estamos hablando, es que esta delegación del 643 es judicial. Es decir, que acá hay un debido proceso, hay pruebas, y fundamentalmente está el eje sobre el cual la ley lo coloca al juez, que es el interés superior del niño. Entonces, en esa diversidad de situaciones, que la ley establezca que un máximo ya es inconstitucional. Porque está diciendo que después de un cierto tiempo ya no hace al interés superior del niño. Lo cual es totalmente abstracto, falso y totalmente subjetivo, digamos. Por eso creo que el plazo también es cuestionable, porque si en el caso concreto yo puedo alegar y probar que esa delegación debiera durar un plazo mayor, no debiera haber ninguna razón por la cual yo al año y después 1 año más como máximo ya no pueda continuar ejerciendo ese rol. Pero bueno, el plazo está en este sentido, y en todo caso habrá que cuestionarlo si así se resuelve respecto de esta situación. Pero digo, los abogados es importante que planteen este escenario porque, digamos, como decimos, la institución es favorable, pero tiene un montón de requisitos que en realidad condicionan esa diversidad de situaciones que se puedan plantear.
Porque esto abre a otra situación. Porque uno dice, bueno, esta delegación que no resuelve la ley, que tendrá que resolver la jurisprudencia. Yo tengo dos tíos. Podría decir, bueno, para sortear o saltear este obstáculo, decir, bueno, yo le delego a la tía un matrimonio, ¿no es cierto? El tío y la tía del niño. O sea, un pariente, hasta ahí estamos bárbaros. Digo, bueno, le delego un año a la tía, le prorrogo un año más, y la pregunta es, ¿después le puedo delegar al tío? Es decir, en primer lugar, la ley no establece expresamente si esa delegación respecto al sujeto, el niño, puede ser ejercido más de un tiempo, respecto de más de una vez este recurso, lo cual creo que es perfectamente posible, y ahí podría encontrarse, si se da esta circunstancia, una vía indirecta para tener un plazo menor, mayor, pero son, digamos, artilugios que innecesarios porque tendría que buscar este razonamiento, digamos, indirecto para eventualmente, si es un matrimonio, en el ejemplo que estoy diciendo, entre ellos pudieran pasarse esa delegación individual y entonces tener el doble del tiempo de ese plazo máximo. Pero bueno, yo creo que todo eso va a ser materia de cuestionamiento porque es muy acotado y en realidad podría llegar a cumplir la finalidad de esta institución en casos totalmente inminentes, excepcionales y breves, de un año o menos de un año, en la cual para esas circunstancias sí es favorable. Ahora, los progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad parental y mantienen el derecho a supervisar la crianza y educación del hijo en función de sus posibilidades. Esto es importante porque en la delegación, como decíamos del origen, solamente el ejercicio, nunca la titularidad. La titularidad sigue en cabeza de los progenitores. Y acá es importante porque fíjense que bajo la responsabilidad parental, si se da esta circunstancia, podríamos encontrar en la cual la responsabilidad parental esté siendo ejercida por tres. Por los que tienen la titularidad, los progenitores, en sentido jurídico, y por el delegado. Porque fíjense que acá yo estoy sumando al delegado, pero no es que sale este o a este otro. Por lo tanto, en esta hipótesis, tendríamos una situación en que bajo el título de responsabilidad parental, la titularidad la tendría los progenitores y el ejercicio un tercero, en este caso un pariente. ¿No es cierto? Sería una hipótesis fáctica en este sentido. Que digo en este sentido porque obviamente que puedan ser más de dos, y me parece que está bien, controvierte un tema que no es el tema de hoy, que justamente prohíbe el primer artículo de filiación, que ya se declaró varias veces inconstitucional, el 558, el tercer párrafo, cuando dice, fíjense, ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, coma, cualquiera sea la fuente de la filiación, sea por naturaleza, por adopción o por responsabilidad parental, por voluntad procreacional, por técnica de reproducción humana asistida, que serían las tres fuentes de la filiación. La ley dice que una persona no puede tener tres progenitores. Digo, esto ya fue declarado en varias oportunidades en estos 5 años inconstitucional porque una norma totalmente limitativa que también conforme a esto evita la posibilidad de un modelo familiar basado en la multiparentalidad o en la triple filiación, pero que sin embargo en el devenir de ese sujeto podría por otro camino en algún momento de la niñez tener tres sujetos a cargo de la responsabilidad parental. No obstante que legalmente tiene dos vínculos filiales, sus progenitores, pero acá estarían ejerciendo, ya sea la titularidad y el ejercicio, tres personas. Y ahí uno puede decir, bueno, ¿por qué acá sí y en el origen no? Por eso digo, eso aparte de las declaraciones de inconstitucionalidad que ya ha tenido esa norma, pero digo,
va en el sentido de la posibilidad de la multiparentalidad, que obviamente en este aspecto abre esta posibilidad en esta delegación, porque fíjense que acá cuando estamos hablando de la delegación, yo le estoy dando el ejercicio de la responsabilidad parental. No es una guarda solo, es la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, con lo cual lo estoy sumando al título de la responsabilidad parental. Decíamos que esa delegación puede ser también dada al progenitor afín. Y acá sí hay algunas diferencias. La primera diferencia es que el progenitor afín no es pariente. Como sabemos, el progenitor afín es el cónyuge o el conviviente. De acuerdo al 672 dice, se denomina progenitor afín al cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente. Si yo voy a vivir con una persona que tiene un hijo de otra unión y que está bajo su cuidado, ya sea que yo me case con esta persona, con mi pareja, o me vaya a convivir en unión convivencial, si el hijo de ella convive con nosotros, yo paso a ser progenitor afín respecto de él, que pasa a ser mi hijo afín. Que es distinto a la adopción de integración, porque en la adopción de integración yo lo adopto y entonces ya paso a la responsabilidad parental, es decir, paso a la segunda fuente filial que sería por adopción. Yo paso a ser técnicamente progenitor. Acá, en el progenitor afín, yo no lo adopto, sino que pasa a ser una figura autónoma que es el progenitor afín. Bueno, la ley permite que esa delegación del 643 pueda darse también eventualmente a el progenitor afín. Que acá decíamos, ¿cuál es la primera diferencia? Que no es pariente, que sería el único caso legalmente posible que este delegado no sea un pariente. Dice, el progenitor, el 674, el progenitor a cargo del hijo puede delegar a su cónyuge o conviviente, es decir, al progenitor afín, el ejercicio de la responsabilidad parental cuando no estuviera en condiciones de cumplir la función en forma plena por razones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria, y siempre que existe imposibilidad para desempeño por parte del otro progenitor o no fuera conveniente que este último asuma su ejercicio. Acá cambia la hipótesis legal. Y la primera pregunta es ¿para qué? Porque toda esta enumeración es casuística, porque tuvo que haberse seguido el criterio o la pauta de la delegación de decir en interés superior al niño por razones debidamente justificadas. Porque uno puede decir, bueno, pero ¿por qué tiene que darse necesariamente esas situaciones? Como es por razones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria. La pregunta es, ¿por qué no puede haber otras hipótesis? Y entonces ahí, si están estas hipótesis, estamos hablando del progenitor afín, está claro que quedaría comprendida las razones o las causas. La pregunta es si no estarían algunas de estas razones, pero en el interés superior del niño es aconsejable. ¿Qué aplico yo? ¿Esta norma o el 643? Yo creo que el 643, porque si en el interés superior del niño se demostrare que no obstante no estar en estos ejemplos casuísticos que enumera el 674, podría ser perfectamente válido. Pero bueno, todavía no hay ningún caso respecto de esta situación y en ese sentido, digamos, esta delegación acá sería más limitada o más restringida que la común del 643. Pero acá viene la diferencia importante o fundamental, que es la que quería señalar, porque en el 643 nosotros dijimos que la delegación a un pariente necesariamente debe ser judicial. El último párrafo del 674, cuando estamos hablando del progenitor afín, dice, esta delegación requiere homologación judicial. Hasta ahí sería igual que el 643. Pero dice, coma, excepto que el otro progenitor exprese su acuerdo de modo fehaciente. Es decir, ojo, este es el único caso, en la última parte, en la cual podría haber una delegación del ejercicio de la responsabilidad parental al progenitor afín extrajudicialmente.
extrajudicialmente. Esta sería la única hipótesis. Y uno dice, bueno, es posible, está bien, y no. Está bien si yo tengo como eje que la voluntad exclusiva sea de las partes. Pero volvemos otra vez al 643. Nosotros dijimos, la ley dice, que la delegación debe ser en interés superior al niño y por razones debidamente fundadas. En este último caso, si es extrajudicial, fíjense que la ley no exige el interés superior del niño. Y tampoco, y acá viene mayormente la inconstitucionalidad, no exige la participación, ni el acuerdo, ni la opinión del niño. Lo cual es mucho más grave. Porque, a ver, mi madre está conviviendo con una persona en pareja que pasa a ser mi progenitor afín. Yo tengo 16 años. Entonces mi madre me dice, nosotros con tu padre biológico hemos decidido, en las circunstancias establecidas por la ley, delegar el ejercicio de la responsabilidad parental a mi conviviente, o sea, a mi progenitor afín. Yo le digo, no, mamá, yo no quiero que él tenga el ejercicio porque yo me llevo mal. Es más, ni me hablo con él. Fíjense que esa posibilidad está de que sea extrajudicialmente. Es decir, ellos podrían imponerme a mí, imponerme esa situación. Con lo cual requerirá, por lo menos, digo, y esto es importante para los abogados, que ese adolescente tenga la información que pueda ir a la justicia para cuestionar esto, para decirle al juez, por lo menos, que me escuche el juez y me diga, mire, mi madre me delegó, porque está de acuerdo con mi padre, y delegó el ejercicio en su conviviente, en mi conviviente, que es mi progenitor afín con quien vivo, pero yo resulta que hace 2 años lo único que hago con él es pelearme. Es más, ni me hablo en los últimos 4 meses. ¿Cómo puede ser que él esté a cargo de mi responsabilidad parental? Volvemos otra vez a lo que decíamos al origen. Esa relación ya nació mal. Por lo tanto, acá lo que yo tengo que ver, sobre todo si es adolescente, fundamental, no solamente la participación de él, sino el consentimiento. Porque hasta de sentido común digo, si el adolescente no quiere, no puede haber esta situación porque ya me traslado a la práctica. Ya sería una institución que nace controvertida. Y por lo tanto, lo que daría lugar a eso, que originariamente es buena, la delegación, es a un mayor conflicto y eventualmente una judicialización. Por eso digo, ojo con esto, porque en este último caso, en la excepción del progenitor afín, si se da en estas circunstancias, los progenitores podrían imponer sin ninguna participación del niño, partemos el adolescente, que sería más grave, pudiéndolo hacer extrajudicialmente e imponerle esta situación o esta condición. Yo creo que esto obviamente es lo incorrecto porque acá se ve claramente como, primero, ya como un derecho, digamos, constitucional, el niño debe participar. Eso en abstracto ya adolece, digamos, de un vicio constitucional básico. Pero además desvirtúa el sentido de la institución misma del 643. Porque acá estaríamos en que la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental es el interés superior del niño, como dice el 643, salvo el caso del último párrafo del 674, en cuyo caso una voluntad autónoma de los progenitores. Y entonces digo, ¿por qué en este caso, en esta situación, se va a desprender la institución de ese interés superior al niño? O sea, adolece de toda una serie de aspectos, digamos, que son planteables o criticables. Y eso es importante porque creo que si el adolescente no tiene esa información, que hace también a esto del asesoramiento,
a lo mejor desconozca este derecho y en la práctica se convierta en una relación conflictiva hasta la mayoría de edad. Porque si el adolescente no quiere saber nada con ese progenitor, y además él al tener la delegación, dice acá, ahora el que decido soy yo. Obviamente porque yo tengo la responsabilidad parental y el ejercicio, y tus padres me dieron a mí el ejercicio. Y por lo tanto yo voy a decidir en una gran cantidad de actos que hacen a tu vida diaria. En ese sentido, puede ser que el adolescente desconozca, como normalmente sucederá, y al no tener abogado, y al no tener esta judicialización, hasta la mayoría de edad lo que se plantea ahí es una situación totalmente controvertida en esa relación, pero que dicha delegación, reitero, es válida jurídicamente, lo cual me parece, por eso digo que ya se desvirtúa el sentido de la institución y por eso es más criticable, porque si hay una judicialización, al menos el juez, porque fíjense que acá el adolescente o el niño, en todos los casos de la delegación, tiene el derecho a ser oído, al menos, por el 643. Saquemos el caso del consentimiento, vamos a la mínima, el derecho a ser oído. Salvo en el caso del último párrafo, el 674, en la cual el niño, en esas condiciones, niño o adolescente, peor, no tiene ni siquiera el derecho a ser oído. Eso ya adolece, digamos, de un vicio estructural y básico en ese contexto y en esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, este sería digamos, el esquema de esta institución nueva y que vuelvo a decir, más allá de la incorporación positiva, todos estos elementos es importante analizarlo porque en el caso concreto seguramente pueden ser cuestionables muchos de estos elementos porque es mucho más restrictiva de lo que parece o mucho más respecto de esta situación última que decíamos de un adolescente en la cual iría en contra de una institución o, o de un derecho constitucional básico que sería la participación en un tema tan importante como incorporar en su vida a alguien que va a ejercer la responsabilidad parental. Si bien no tiene el rango de un progenitor en lo que hace a la titularidad, en lo que hace al ejercicio que tiene que ver con los actos diarios y comunes, va a pasar a ser como si fuera. Con lo cual todo esto me parece que en ese contexto hay que poner especial atención a esta situación y sobre todo en el 643 de cuando es adolescente, decir que se debe requerir el consentimiento. Porque él tiene que tener en base incluso a la capacidad progresiva, una autodeterminación. No veo yo la razón por la cual se le vaya a imponer en contra de su voluntad ese ejercicio. Porque además sería antifuncional porque yo, para dar la delegación del ejercicio, lo que estoy haciendo hincapié es que voy a ejercer ese cargo. Entonces, no es que es un título, una nominación o una cosa estática. Entonces, si lo que yo tiendo es que esa persona, pariente o el que fuere, en realidad va a dirigir los actos del niño, ya desde el origen, si está dado el conflicto, es como que nace ya totalmente desvirtuada esa situación. Por lo tanto, no tendría no podría ser en ningún caso positivo, sería fuente de conflicto. Y entonces se desvirtuaría el sentido de la institución que originariamente es correcta y acertada, digamos. Pero bueno, eso hay que poner ese acento porque pasa desapercibido eso y parece una cosa más o menos como un elemento más, pero que es determinante en ese sentido. En relación a este tema y a algunas otras cuestiones, algunos de ustedes seguramente hay un grupo, nosotros tenemos un grupo de Facebook que subimos artículos y comentarios publicados y no publicados, que es en Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari,
Algunos están publicados en ediciones jurídicas y otros no, respecto de fallos actuales, etcétera. Eso también lo pueden, digamos, bajar en PDF en forma directa, así que cualquiera puede acceder a ingresar al grupo y si les interesa la temática, digamos, de familia y sucesión, obviamente, acceder ahí a esos fallos o comentarios, ¿no? Así que bueno, no sé si les parece que abrimos a preguntas. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Sí, el doctor tiene un grupo en Facebook que se llama Doctrina y Jurisprudencia, doctor Néstor Solari, donde sube diariamente muchísimos fallos, análisis, está todo en documento PDF, que uno después lo puede guardar en, en una carpeta, en su computadora, y hay muchísimo, muchísimo material. Así que totalmente recomendable, ese grupo es maravilloso. Bueno, doctor, preguntas. ¿Qué Sí, pasa si el juez considera que la delegación sí. no responde al interés del niño? ¿Cómo, perdón? ¿Qué pasa si el Sí. juez considera que la delegación de la responsabilidad no responde al interés del niño? Bueno, justamente el 643, cuando dice el interés superior del niño, aclara, lo cual es importante en este aspecto, porque dice por razones debidamente fundadas. Es decir, que la ley coloca al juez en la obligación de fundar ese interés superior del niño. Lo cual es importante esto en algo que a veces, digamos, también en temas que muchos de los que están acá saben que hemos insistimos mucho con el tema de la importancia de la figura del abogado del niño. Y este es un caso muy claro, o de esta institución, porque si yo no tengo ese interés superior del niño y está debidamente fundado, puedo recurrir. Ahora, si el niño no tiene abogado, ¿quién va a recurrir? Si los padres quieren la delegación, el tercero quiere la delegación y si estamos todos contentos. Ahí se ve claramente Claro. que ese interés individual del niño, si yo no lo llevo al proceso reconociéndole la condición de parte y en este caso teniendo abogado, digo, ¿quién va a apelar? Bien. Porque digo, esto es lo que Muy bien. dice el artículo. Después uno puede decir, no, esto tuvo que haber sido sin el interés para el niño, eso es otra cosa. Pero está claro que el artículo empieza diciendo, en el interés superior del niño y por razones debidamente justificadas o fundadas. Y por lo tanto... En ese caso no se delega la responsabilidad, no se puede delegar la responsabilidad No, en esa persona. exactamente. Habrá que buscar otra. Claro. Exacto. La doctora María Esther Colombo, por favor le pido a Cristian, HP, Cristian, Hewlett Packard, gracias Cristian. Pregunta, si se necesita por más tiempo, ¿qué otro remedio hay? La doctora María Esther Colombo. ¿Ser tutor? Claro, justamente lo que la ley trata de evitar o quiso tratar de evitar es que yo aplique otras instituciones como la tutela, por ejemplo, o la misma guarda. Es decir, la importancia, la trascendencia de la institución es que sea una institución distinta a las que ya hay o había y por lo tanto pueda tener una amplitud. A ver, voy a poner un ejemplo muy claro, que en la vida de en los últimos 20 años es una realidad sociológica importante. Hay muchos abuelos que crían a sus nietos, pero crían en el sentido que están a cargo directamente. Que los padres, ya sea por razones de distancia, de trabajo, lo que sea, dejan... Perdón que lo interrumpa, Sí. pero la doctora agregó, lo pregunto en base a un pedido de una abuela, justamente lo que usted está Bueno, diciendo, claro. respecto de su nieto, donde su padre tiene problemas de drogadicción Claro, y la claro, madre pero lo ha abandonado. ahí peor. Ahí está. Pero vamos a suponer casos comunes, normales, que el abuelo, porque los padres, digamos, le dan al abuelo que cría, al abuelo, abuela que críen a los hijos. Bueno, es la delegación,
hubiera sido importante para esta situación, por ejemplo, pero no está previsto. O sea, estaría previsto para un año. Pero digo, bueno, esto me puede solucionar el régimen legal un año y después me quedo sin nada. Y puede ser que el abuelo o la abuela, de hecho, anden por la vida con el nieto. Y sí. Y entonces tienen que tener un régimen legal, más allá de ser abuelo. Pero digamos, yo tengo que tener un montón de autorizaciones, los progenitores. En cambio, yo tengo la delegación, yo tengo la autoridad para esos actos. Y en esta situación no va a servir, o va a servir solamente un año o 2 años. Por eso digo este ejemplo, por eso, y justamente en la pregunta final más todavía, Sí, donde la sí. realidad demuestra que hay muchos abuelos que durante 4, 5 años, 6, 7 años, en realidad están a cargo, pero de hecho. Y entonces ese es un problema. Esto hubiera sido Y sí. un recurso, digamos, o una institución válida para eso. A raíz de esta pregunta, la doctora Melin dice, a raíz de la pregunta anterior, ¿no? Dice, pero ¿no se puede pensar en otras acciones de fondo frente al vencimiento del plazo, teniendo en cuenta el interés superior del niño? En el caso en que referís a la doctora María Esther, el caso del niño que está abandonado, por la madre Sí. y por el papá que es adicto, tendrías razón fundada para pedir una suspensión de la responsabilidad parental y en consecuencia pedir la guarda del artículo 104 del Código Civil Comercial. Claro, entonces yo ya me tengo que ir a otra institución. Hay El otra. fin de esto es que sea otra cosa. Pues yo me voy Es ya otra por la cosa. vía, y justamente para que sirva tiene que ser otra cosa, porque si yo, Sí. yo creo que la delegación hubiese sido sociológicamente importante con todos esos requisitos que está, sin el tema del tiempo, obviamente, porque ahí yo comprendo situaciones fácticas que le doy al juez la posibilidad de analizar, porque como decimos, tiene que ser el interés superior al niño. Yo no puedo decir como padre, bueno, yo le delego a este 5 años. No, el juez me va a decir, no, ¿cómo 5 años? Tendríamos ya que hablar de una suspensión o privación o lo que fuere. Es decir, acá Claro, estamos hablando claro. que yo pruebo que en ese interés superior al niño, estos 5 años es, yo no quiero desprenderme de la responsabilidad parental, quiero seguir teniendo la titularidad, y además yo tengo la confianza en esta persona que, habiendo sido delegado, puede normalmente realizar el ejercicio, porque además fíjense que los progenitores mantienen la supervisión del hijo. Por lo tanto, yo quiero esto. La pregunta es, ¿por qué si yo alego y pruebo que es más de un año o 2 años, por qué tengo que ir a otra cosa? O forzar otra cosa. Claro, es otra cosa. Por eso yo creo que si Doctora, los abogados plantean la inconstitucionalidad del plazo y abre esto, esta institución puede ser ahí aplicado a situaciones prácticas muy interesantes. Sí, perdón. recién la doctora María Esther Colombo pone, ¿y si interpongo la delegación con planteo de inconstitucionalidad por el plazo? Sí, lo Justamente lo que primero. usted está Sí, diciendo. sí. En el interés Lo que usted superior está del niño. diciendo. Claro. La doctora Cintia Segura pregunta, ¿y qué pasa en la delegación de la responsabilidad al conviviente si solo tiene determinada una afiliación? Pregunta, si el adolescente de 16 se niega a esa delegación, ¿podría designársele abogado por intereses puestos incluso antes de esa edad? Sí. Lo que sucede es que tengo que ir, por eso digo, cuestionando el 674. Porque en el 674 del progenitor afín, si es extrajudicial, no le da ninguna participación al hijo, cualquiera sea la edad. Y ahí es donde hay que poner el acento, en donde yo no puedo concebir una delegación, además de extrajudicial, en donde el niño por lo menos tiene que presentar su consentimiento, si es extrajudicial. Bien. Pero bueno, eso lo tiene que plantear el ¿Y qué abogado pasa con justamente. los
el aguado. ¿Y qué pasa con los alimentos, doctor? Era otra pregunta que había leído por acá. ¿Qué pasa con los alimentos cuando está delegada la responsabilidad parental? Sí, en Respecto a los realidad ahí alimentos, se... ¿sigue a cargo de los progenitores? La Sí, doctora Analía Carlini. en realidad yo creo que ahí diariamente pasa el que tiene el ejercicio. La ley no especifica concretamente respecto de este derecho de ver, que es los alimentos, pero lo que no habría ninguna duda es que suma un obligado. ¿Está claro? Es decir, yo al tener la delegación del ejercicio, me parece no hay ninguna duda que soy eventualmente sujeto pasivo de alimentos. La duda que puede llegar a plantear es en qué situación estaría yo de prioridades respecto de los progenitores. ¿Se entiende? Que hace la pregunta. Si yo paso a ser el primer obligado o los obligados son los que tienen la titularidad. Ahí es donde la jurisprudencia va a tener que precisar esa situación, Claro, digamos. claro. Porque siempre la responsabilidad es La titularidad la titularidad es de quien tiene la responsabilidad parental. parental, claro, claro, Sí, claro. es así. Si Y yo, bueno, y la si yo última analizo pregunta. el 260, si yo analizo las normas de responsabilidad parental, en realidad tendría que seguir en el orden, ¿no? Porque está claro que los que delegan siguen teniendo Hay eventualmente una obligaciones parental. subsidiariedad. Eso no. Acá el problema es el orden. En base a esto, yo creo que seguirían ellos eventualmente obligados en un orden prioritario porque la ley dice los padres deben criar y educar a sus hijos y dar alimento conforme su condición y fortuna, derivado de la responsabilidad parental. Es decir, Sí. cuando se legisla sobre alimento de la responsabilidad parental, surge, parecerá ser, de la titularidad y no del ejercicio. Es decir, Bien. que mi obligación sería en razón de la titularidad. Entonces, en este contexto, uno podría decir, bueno, siguen siendo prioritariamente los obligados, claro. Bien. Y bueno, y la última pregunta, doctora, así lo liberamos, porque la verdad ha sido extensa su exposición en cuanto a la profundidad y queremos cerrar con esta de la doctora Lorena Serra. Dice, ¿la delegación la deben dar ambos progenitores o pueden, por ejemplo, el padre darla y la madre no? En este último caso, ¿la madre puede oponerse a la persona que el padre elija como delegado? Sí, yo creo que sí. Primero, la delegación puede darse si tiene un doble vínculo o un único vínculo. Si hay un único vínculo, no hay ningún problema porque es él. Acá la pregunta sería si hay dos. Ahí, si Dos, no hay, sí. si no hay acuerdo de los padres, yo creo que no hay posibilidad de la delegación. Bien. Porque del texto del artículo surge claramente que los padres tienen que estar de acuerdo, o sea que ese móvil inicial tiene que ser de conformidad a ellos. Si ya están en desacuerdo con esto, no podría haber una delegación. Muy bien. Doctor, todos los mensajes que están dejando los colegas son de agradecimiento, excelente exposición, muchas gracias. Desde Santiago del Estero, desde todos lados están agradeciéndole y nosotros también. Este Gracias. aplauso es para usted, doctor. Gracias a ustedes, muy Muchísimas amables. gracias. Gracias. Gracias por su generosidad. El Igualmente, doctor generosamente accedió a nuestro espacio. Y bueno, gracias a las todos los puertas de presentes. IACIF Sí. están siempre abiertas. Bueno, gracias a todos. La participación de todos los que se han podido, digamos, conectar y haber participado en la idea de esta forma virtual, que quizás es una forma nueva, novedosa en razón de la pandemia, pero que creo que puede servir como instrumento a veces para todos estos temas donde uno evita el traslado
y la posibilidad Sí. de confluir en una actividad sobre personas que están geográficamente en distintos lugares. Yo creo que ese es un elemento, digamos, positivo de esta forma virtual, Sí. para tratar, digamos, temas o aspectos que hacen al interés académico, ¿no? Así que gracias a todos por haber Sí, participado. sin duda, doctor.